a los que nos estén escuchando, nos estén viendo a través de las redes sociales. Y como siempre le pido al Señor que de la misma forma que nos ministra, que nos visita, que nos abraza en esta casa, de la misma forma pueda hacerlo ahí en el lugar en el que se encuentren. Que el Señor los bendiga, que su palabra y su presencia los envuelva y que podamos salir de este lugar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cambiados, transformados por el poder que tiene la palabra, porque entre muchas cosas dice que tiene la fuerza, la unción para quebrar todo yugo de esclavitud. Yo digo amén. Así es Cristo, Él tiene poder. Amén. El título del mensaje para este tiempo, para este día en particular, para esta noche de edificación familiar, porque estamos en La Roca, en nuestro miércoles de edificación familiar, le he puesto el pan de los hijos. Y yo vengo proclamando en el nombre de Jesús que el pan de los hijos es un pan de la liberación. Es un pan que trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo está en medio nuestro, su Espíritu está en medio nuestro, y si el Espíritu es Señor, entonces ahí hay libertad. Donde nosotros proclamamos el señorío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí hay libertad. Él es el pan de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Todas estas semanas que transcurrieron a partir de la mesa del Señor, donde se nos ministraba acerca del pan y del vino que tienen que estar sobre la mesa y claramente representan al Señor. También hablábamos, por ejemplo, que tenemos en nosotros y por nosotros al pan de la vida, que es Cristo. Y no siempre abracemos todo como algo reiterativo. Cada vez que nosotros proclamamos que tenemos al pan de la vida, algo en la atmósfera espiritual ocurre. Por eso tenemos que proclamarlo, no tenemos que tenerlo como una obviedad o como algo que redunda, porque es mejor estar donde hay abundancia que en donde hay escasez. Nadie desecha si tiene abundancia, pero sí sufre en los lugares de escasez. Por eso siempre tenemos que proclamar que Jesucristo es el pan de la vida. Pero también es el mejor vino, porque así dice la Escritura. Por eso nosotros celebramos la cena del Señor. Por eso nosotros participamos del pan y participamos de la copa, porque somos la iglesia de Cristo, porque somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo extraordinario de saber que todo lo que pertenece a Dios, a su reino, no era para nosotros. Pero en su bondad, en su misericordia, dice la Escritura, conforme el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, que Él a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron, les dio la potestad de ser llamados sus hijos. Y hay un pan que es para los hijos. Se llama Jesús. Pero también decíamos es el mejor vino. También la Escritura, por medio de esa ministración, nos enseña que hay panes sin levadura. Esos son los panes que nosotros tenemos que comer. Visualizar en el orden espiritual cuáles son las levaduras que tiene nuestra vida, nuestro corazón, nuestra casa, la iglesia, y desecharlas. Porque dice que tenemos que presentarnos como una nueva masa, como una masa pura. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra casa tiene que presentarse de esa forma, rogándole al Señor que estirpe de nosotros toda malicia, que estirpe de nosotros toda hipocresía. Lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Lo necesitamos porque la Biblia manifiesta que no son batallas en el orden natural, son potestades. Así como el manto de religión es una potestad, pero bendito sea Dios que a nosotros nos cubre el manto del Señor, con esas unciones que Él porta, que Él desarrolla en la iglesia, por eso la bendición de los ministros y de los ministerios. Pero los panes tienen que ser panes sin levadura. Y en esa representación nosotros entendemos que está el cuerpo de Cristo, que fue crucificado, que fue partido, que su sangre fue derramada para el perdón de los pecados,
para la liberación y para que nosotros entendamos salvación por medio de ese sacrificio. Por eso, cada Santa Cena, cada vez que se presenta a la mesa, dice que nosotros recordamos que en ese sacrificio Él nos ha dado vida. Amén. La iglesia está viva. La iglesia tiene la potestad, por medio de Jesucristo, de sentarse a la mesa. Y a la mesa solamente se sientan los hijos. A la mesa solamente se sienta la familia en el orden espiritual. Y somos el cuerpo de Cristo y nuestra familia también es un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno tiene una función, cada uno tiene relevancia, cada uno tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la familia. Si nosotros entendemos familia, vamos a poder entender que nosotros también en la iglesia somos una familia. Somos la familia de Dios. Qué maravilloso es entender que Él nos metió en esta gran familia. Una familia que elegimos, porque hemos elegido a Cristo. Porque hemos entendido que esa elección tiene que darse. Claramente Él nos corrió, Él nos alcanzó, Él nos abrazó, perdonó nuestros pecados, trajo liberación y lo sigue haciendo. Pero Él manifiesta la salvación completa, el sacrificio suficiente para que ustedes y yo podamos transitar en esa salvación. Y un día entender que como iglesia, como familia y como hijos vamos a ser levantados. Por eso tenemos que siempre discernir la hermosura que tiene el cuerpo de Cristo, que fue crucificado, pero que en el orden místico, en el orden espiritual, la iglesia, nosotros, la familia de Dios, somos su cuerpo. Y proclamábamos en estos días que, y eso será pronto, Él vendrá a buscarse a sí mismo. Eso es extraordinario. El Señor tiene un objetivo claro, que es venir a buscar a su iglesia. Pero qué bueno es que también en el día de hoy el Señor nos ministre acerca del pan. Miren qué maravilloso es saber que así como somos una familia espiritual, Él, el Padre que provee, nos dio a su Hijo como un pan. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, como familias, en el orden natural, también tenemos a Cristo, se nos ha concedido pan. Ahí también tenemos que entender que según el orden que nos toca, la figura que nos toca, la responsabilidad que nos toca, nosotros tenemos que cumplir las funciones así, ser una proyección de lo que es Dios. Si Dios Padre provee, nosotros como papás, ¿cuántos papás hay acá? Identifíquense. Tenemos la responsabilidad de proveer pan. Eso puede darse en el orden material, pero claramente lo que es mayor es el orden espiritual. Sí, nos preocupamos porque a nuestros hijos no les falte pan. Y ahí podemos incluir muchísimas cosas. Pero tenemos que estar bien atentos que a nuestros hijos no les falte el pan espiritual, no les falte Cristo. Porque en definitiva le puede faltar muchísimas cosas a nuestros hijos, pero no le puede faltar Cristo. Si tienen a Cristo lo van a tener todo. Porque Él es el pan de la vida, porque Él es el mejor vino, porque los rociamientos de la sangre del Señor alcanzan para que nosotros podamos estar fortalecidos, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder. Y el pan fortalece. Pero la Biblia deja ver que hay panes que son para los hijos. ¿Se acuerdan que el Antiguo Testamento deja reflejado la implicancia que tienen los diferentes panes en diferentes circunstancias y que tienen que estar sobre nuestra mesa? El vino de la misma forma. Pero ahora hay algo puntual que el Señor quiere ministrarnos como familias, que hay un pan que es el pan de los hijos y que necesitamos cuidarlo y que necesitamos darle provecho, que no podemos despreciarlo.
Porque, insisto, no éramos hijos. Pero hoy, por medio del sacrificio del Señor, porque Él se interpuso, porque Él salió a nuestro encuentro, podemos formar parte de esa misericordia que se extendió y de los beneficios que tenemos por ser sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Marcos, capítulo 7, vamos a introducirnos un poquito más en el tema de hoy. Como un maná, miren, todos los días el Señor, gracias a Dios, nos da pan. Así como Él sustentó al pueblo de Israel, así Él nos sustenta a nosotros todos los días. Y yo digo amén. Yo agradezco por esta casa, agradezco por lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Y le ruego al Espíritu Santo que nos haga comprender que realmente nosotros, mis amados, vivimos en abundancia. Realmente. Y no podemos desaprovecharlo. Marcos capítulo 7, y vamos a leer más específicamente el verso 24 en adelante. Y que el Señor circuncide nuestros oídos para poder recibir su palabra, así tal cual como es, de manera espiritual, y que tenga una incidencia poderosa en nuestras vidas naturales. Marcos capítulo 7, verso 24, tengo la versión Reina Valera 1960, y dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero miren qué interesante, y entrando en una casa, qué hermoso que el Señor entre a nuestra casa. Siempre la Biblia deja ver la bendición de que el Señor entre a una casa. La figura que podemos ver de manera completa es lo que hizo, por ejemplo, cuando ingresó a la casa de Zaqueo. Pero siempre que el Señor se presenta y pone de manifiesto que está en un lugar, en una casa, nosotros automáticamente tenemos que hacer el traslado en el orden espiritual. Nosotros estamos en una casa. Esta es la casa de Dios, esta es nuestra congregación, esta es nuestra casa espiritual donde Dios nos alimenta y nos sustenta, trabaja en nuestras vidas, hace todo lo que tiene que hacer, nos ordena, nos exhorta, nos disciplina, nos ama, extiende su misericordia, hay piedad, bueno, todos los beneficios que tiene una casa, nosotros lo tenemos por medio del Señor. Y dice que Él entró en una casa. Luego dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, dice el verso 25, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vamos a prestar atención. Verso 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien, o sea que Él está haciendo una diferencia. Porque no está bien tomar el pan de ¿quiénes? De los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esa mujer? ¿Qué adjetivo calificativo? ¿Qué sustantivo? Ahí usó todo el Señor. ¿Qué le dijo? Claramente, ¿qué le dijo que era? ¿Qué era? Un perro. Jesús. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan o no se imaginan? Puede decirlo con tranquilidad, no me imagino. O sí me imagino. Pero la realidad de la Escritura es que Él hizo una diferencia entre los que eran hijos y los que no. No solo eso. No fue muy sutil. No le dijo, no, mirá, vos no sos de los hijos.
Le dijo, perrillos. Perra, dice otras traducciones. Y así como usted me está mirando, es como muchas veces nos ocurre a la hora de mirar la manera en la que procede Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos madurar en nuestro entendimiento. Porque si nosotros simplemente lo absorbemos de manera emocional, comenzamos a juzgar de una manera incorrecta el proceder de Dios. Y eso no nos ayuda en nuestra vida natural a la hora de llevar adelante nuestra vida espiritual, porque nosotros tenemos que absorberlo de manera espiritual y luego hacer el traslado conforme a lo que no solo nosotros necesitamos, sino a la verdad de lo que la Escritura está manifestando. Pero tengo una buena noticia. Los que han creído en el Señor son sus hijos. Ay, bueno, ya está. Por lo menos ahora puedo quedarme tranquilo de que el Señor me está tratando como a hijo. Ese es nuestro posicionamiento. ¿Cuántos dicen amén? Que no es poca cosa. Otras versiones y otros pasajes, el Señor ante esa misma situación dice que Él ha venido para las ovejas perdidas de Israel. Ahí claramente se presenta como el pan. Así lo posiciona Mateo en el capítulo 15, del verso 26 en adelante. Que el pan, Él ha venido a rescatar, a hacer volver el shub de Dios, ¿recuerdan? A las ovejas perdidas de Israel. Pero ocurre algo sobrenatural en esa casa, porque estaba en una casa, ¿cuántos dicen amén? Y en una casa también puede haber espíritus inmundos. Yo digo amén. ¿Y donde hay hijos? Sí. Por eso nosotros no tenemos que asombrarnos si en esta casa alguien se manifiesta. Gloria a Dios. Pero mayor si es liberada o si somos liberados. Y no siempre se manifiestan tirados en el piso, tirando espumarajos por la boca. Hay un montón de liberaciones que se ejercen en una casa, que se ejercen en nosotros, en nuestro cuerpo físico, en el cuerpo místico del Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y gloria a Dios. Porque si está el Señor y está en una casa y hay una mesa servida y Él está diciendo que hay un pan que es para los hijos, evidentemente también ocurren en el mundo espiritual, que es más real que el mundo físico. También hay perrillos. La Biblia quiere hacernos reflexionar acerca de entender, mis amados hermanos, que el pan es para los hijos. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien bajo ningún punto de vista tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren el verso 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Será así?
¿Qué creen? Reflexionemos. Tampoco para que levantemos la mano y estemos. No. Reflexionemos. Yo digo sí y digo amén, porque la Escritura lo está posicionando. Pero sí debo llamarme a la reflexión, porque somos seres pensantes también. No estamos bajo un racionalismo absoluto, pero sí el Señor nos ha dado esa potestad de poder pensar, de poder reflexionar, y que la palabra de Dios realmente haga algo en mi vida, haga algo en mi familia. Yo quiero, en el nombre del Señor, que la palabra haga exactamente lo que tiene que hacer en esta congregación. Que lo haga en mi vida, que lo haga en mi casa. A eso he venido, a recibir una palabra que me transforme. Lo necesitamos. Evidentemente no se quedó con lo que le dijo el Señor, aunque sí reconoció que eso era una verdad. Sino que ella misma, esta mujer, esta mamá, que podríamos ser cualquiera de nosotros, insistió porque tenía una necesidad. Y claramente tenía una necesidad, entre muchas, de reconocer la administración del pan. Porque acá se menciona el pan, se menciona el Señor, se menciona la mesa, se menciona las atmósferas espirituales que ocurren. Y nosotros no podemos estar ajenos a eso. Nuestras casas, nuestras familias, la iglesia no puede estar ajena a todo eso que ocurre. Ahora, muchas veces, ¿cómo nos presentamos delante de la mesa y delante del pan? ¿Como hijos o como perrillos? ¿Nos alcanzan las migajas? Cuando en realidad se me sirve un banquete completo. ¿Será que muchas veces no identifico? Reflexionemos juntos. Mi posicionamiento de acuerdo a las acciones que llevo adelante, que en definitiva me establecen como una u otra cosa. El pan es para los hijos. ¿Y las migajas? ¿Para quiénes? Hay una administración más amplia. Hay algo que nosotros tenemos que reconocer. Que nosotros, en el orden espiritual, éramos sirofenicios. Y el Señor nos hizo hijos. De dos pueblos hizo uno. Abrazó, abrió una puerta a la gentilidad para que ya no estén fuera. Y yo veo acá que también se está abriendo una puerta. Había una necesidad. ¿Sabían que en nosotros había una necesidad de Dios? La había, el Señor la suplió y nos hizo entender. De la misma forma, hoy como hijos nos hace entender la necesidad de todos los días comer de ese pan. De todos los días tener el privilegio, así como se nos ministraba desde la apertura, desde la adoración. Nosotros somos privilegiados, mis amados. Ahora la pregunta que no podemos dejar de hacernos es por qué muchas veces nos manejamos como los que están abajo de la mesa, con las obras.
Y hablo en el orden espiritual, que claramente tienen una incidencia directa, transcurrido el tiempo, en el orden natural. Eso es como cuando se ofrece paternidad en el orden espiritual, una casa en el orden espiritual, hermanos en el orden espiritual. Y muchos vinimos de estar en la calle, a la intemperie. Entonces tienen una casa, tenemos una casa. Y por no identificar, por no tener esa identidad bien posicionada, casi que nos da lo mismo. O a muchos les da lo mismo. Tienen todo, pero quieren vivir en la calle. Eso pasa en el orden espiritual, pero eso también pasa en el orden natural. Las estadísticas marcan que a todos los que se los saca de la calle, en un alto porcentaje, hablo de indigencia, en un alto porcentaje, ¿saben lo que hacen? ¿Saben lo que hacen? Vuelven a la calle. En el orden espiritual, ¿saben lo que pasa? Entonces tenemos que posicionarnos. Hay un pan que es para nosotros, mis amados. Hay un pan que es para tu familia y para mi familia. Hay un pan para nuestros hijos en el orden natural. Lo hay, claramente que lo hay. No son perrillos. Pero está en nosotros bregar para que ellos se sienten a la mesa y no estén mendigando. No nos manejemos como mendigos, porque somos hijos y tenemos pan y tenemos al pan de la vida. Sí que hay que ajustar algunas cuestiones en nuestras vidas personales, en nuestra vida familiar, en nuestros hogares, en nuestras casas. Y eso tendrá una incidencia directa, porque la iglesia de Cristo está formada por diferentes familias. Acá somos diferentes familias que fuimos rescatados y perdonados, salvados por el Señor. Pero después hay una tarea. Primero, se tienen que saciar los hijos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Miren, una mujer griega, sirofenicia, ajena al pueblo de Dios, reconoció la palabra del Señor. No la negó. Lo que sí le estaba diciendo es, tiene que haber algo para nosotros. Te pido por favor. Hay algo que nosotros tenemos que rogarle al Señor para que realmente ocurra. Hay algo que acontece en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas, aún en nosotros de forma personal, que necesitamos darle insistencia, pero desde un posicionamiento real, como hijos. Lo que yo quiero trasladar, y le ruego al Espíritu Santo que me asista, es que si alguien que estaba fuera reconoció el poderío del Señor y que algo, aunque sean migajas, podían llevar a una liberación completa, cuánto más si nosotros estamos necesitando algo como hijos, el Señor no nos los va a conceder. Yo digo sí y amén. ¿Cómo la gracia alcanzó estando fuera? Y nosotros podemos estar hoy sentados a la mesa, no va a alcanzar esa gracia para que nosotros estemos a la estatura de la plenitud que el Señor está esperando.
Dice que tenemos que aguardar con ansias la gracia que será derramada en el tiempo final, hasta el tiempo de su venida. Pero necesariamente, mis amados, tenemos que llevarlo al orden práctico, a nuestra vida cotidiana, porque esa es la adoración reflejada. Hoy nos reunimos como tribu, hoy nos reunimos como un tabernáculo, hoy levantamos un altar al Señor. Y en primera instancia hemos venido a adorar al Señor. Pero dice las cartas neotestamentarias, escritas por la voz apostólica, representada en Pablo, en el apóstol. Dice, ¿qué hacen cuando se reúnen? ¿A qué se reúnen? Canten salmos. Que haya profecía, que haya palabra, que haya amor. Bueno, todo eso es lo que ocurre cuando nosotros nos reunimos. Bregamos por establecer los principios espirituales, como hijos que se sientan a la mesa. Porque si no, nuestra condición será la de mendigos. Y el Señor también, evidentemente, hace cosas en nuestra desesperación. Pero esta mujer era griega y era sirofenicia. Está bien. Pero primero se tienen que saciar los hijos. Fuimos llamados a ser saciados. Acá ocurre algo. El verso 29 dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Se activó la fe en una mujer griega, sirofenicia, a la que más allá, porque no es un tema menor, que el Señor la haya llamado ¿cómo? Perrillo. Nosotros muchas veces por mucho menos que eso. Nos salimos del Señor, que la figura directa es nos salimos de la iglesia, nos salimos de la congregación, siendo hijos. Y ahora resulta que alguien que está afuera pide con más insistencia, entendiendo que hay un Señor, que hay un Dios, que algo puede hacer. Y nosotros como hijos, ¿qué vamos a hacer? Siendo hijos, eso es como que nosotros mandemos a nuestros hijos a que coman de la basura. ¿Usted lo haría? Yo no. Creo que todos haríamos los esfuerzos para darle lo mejor a nuestros hijos. Bueno, así es Dios. Pero acá hay algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que volver en sí en el orden espiritual. ¿Por qué entonces, insisto, no nos posicionamos, mis hermanos, de una buena vez por todas, como hijos? ¿Por qué no nos abrazamos de la identidad que el Señor nos ha dado? ¿Por qué con tan poco nos conformamos? Porque nosotros reducimos a Dios a esa necesidad que tenemos. Pero miren, Él es el que viene a suplir las necesidades. O sea, está en un estadio mejor, mayor. A veces no podemos
cumplir con ciertas pautas en el orden espiritual que el Señor nos demanda, que forman parte de nuestra vida, o por lo menos debiera ser así, pero las pasamos por alto. Entonces no nos queda otra que siempre estar como mendigos cuando somos hijos. Algo tiene que pasar en nosotros. Yo le ruego al Señor. Yo siempre doy este ejemplo porque es el lugar donde somos edificados. ¿Cuántas cosas el Señor pone como un servicio en la mesa? Y nosotros, con nuestras acciones, mis amados hermanos, las despreciamos. Hay un tiempo de oración, lo despreciamos. Hay un tiempo de servicio, lo despreciamos. Hay una atmósfera espiritual que el Señor nos provee, lo despreciamos. No lo hacemos abiertamente, no decimos te desprecio, Señor. Hay una reunión, hay un episinagoge, porque nosotros estamos haciendo eso, reuniéndonos en algo más alto. No podemos, tenemos que salirnos del estadio de que no, yo voy a la iglesia un ratito ahí para recibir de Dios y bueno. No. La abundancia nos parece mucho. Porque solamente reducimos la abundancia a lo material. Yo no creo que ninguno que le diga al jefe, a partir de mañana vas a ganar 10 millones de pesos. No es mucho. Yo paso, dáselo. Pero ¿vieron que reducimos la abundancia a lo material? Ahora el Señor viene con su palabra y dice que viene a darnos vida y vida en abundancia. Dentro de esa abundancia también está sostenernos en nuestra vida económica, claramente. Pero ¿y todo lo demás que comúnmente nosotros lo despreciamos? Y de verdad, contra todo lo que se viene, nosotros no podemos cumplir venir 8 cultos al mes. Estamos ahí peleando contra el falso profeta, contra el anticristo, contra las huestes espirituales. No, hermano, vos te tenés que decidir y tenés que darle la importancia que realmente tiene cada encuentro con el Señor. No la actividad como actividad. Porque si no vas a venir los 8 cultos y vas a venir como si fuera que venís a un club. No, es de manera espiritual, como un hijo se presenta. Un extraño, una visita, no vaya a abrir la heladera. ¿No es cierto que no? No se tiran en el sillón y se saca la zapatilla y... El que es de la familia, el que es hijo, sí. Se los voy a trasladar espiritualmente. Cuando usted viene a la casa, no actúe como un extraño. Porque es su casa. Y Dios es su Padre. Y nosotros somos hermanos. Estamos en casa, estamos celebrando, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a ponernos contentos. No, me enfoca la cámara todavía, ¿no?
Y no nos damos cuenta, amados. Y hay ministraciones, y hay discipulado. Todo decentemente y en orden. No es que nos roba la vida juntarnos a orar media hora. Yo, de verdad, yo particularmente, yo creo que tenemos pocas reuniones. Sonamos, dicen los servidores. Y hay ministración en la semana, y hay esto, y todo es provisión. Y en su gran mayoría, en un alto porcentaje, es la iglesia dando. Y está bien. El tema es los hijos no queriendo recibir. Por eso nosotros tenemos que presentarnos de manera espiritual. Porque si no, pasarán los días, pasarán el tiempo, pasarán los años. Y simplemente, porque el pastor dijo, vine a los 8 cultos. Y es simplemente una figura. Para que nosotros podamos entender que eso es básico, mis amados. Porque no es para nosotros ponernos contentos. Porque los que venimos siempre estamos diciendo, para mí no es. Ay, gracias a Dios. No pasa por ahí. Pasa porque nosotros podamos crecer espiritualmente y presentarnos de otra forma. Y estar aptos para poder servir al Señor. Y estar ya preocupados por otros. Porque eso dice que nos llena de aceite a nosotros. ¿O usted no es feliz cuando puede hacer feliz a su hijo? ¿Sí o no? ¿Quién es el primero que está satisfecho? Y es el que dio. Bueno, lo mismo ocurre cuando nosotros vamos creciendo y tomando y asumiendo responsabilidades. Porque la estatura de hijo también es llamada a crecimiento. Y eso después lo vamos a estudiar. No es que todos somos hijos, gloria a Dios, todos hijos. No, hay hijos mayores, hay hijos menores, hay hijos malos. Sí. Y hay un pan especial, que es para los hijos. Y yo digo amén. Y ocurre una liberación. Miren lo extraordinario, porque para mí es extraordinario, porque Dios es extraordinario. Las migajas alcanzaron para liberar a una sirofenicia. ¿Cuánto más, Señor, alcanzará el pan que vos nos ponés todos los días en nuestra mesa? ¿Será que alcanzará para liberarme? ¿Será que alcanzará para salvarme, para sanarme? ¡Claro que sí! Por eso vengo con ansias, con ímpetu a sentarme a la mesa. Porque ya no quiero ser un mendigo, porque yo soy de los justos. Por eso tenemos que entender que primero hay que dejar satisfechos a los hijos. También hay que entender que primero se tiene que alimentar a los hijos. Y tercero, tenemos que tener presente que primero tienen que comer los hijos. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y el Señor provee primero a los suyos. Siempre. Él, por los primeros que está interesado, es por ustedes y por mí. Y en segunda instancia, por todo lo demás. Y como está interesado por mí, cuando yo estoy en mi casa, lo primero por lo que estoy interesado es por mis hijos.
Pero tenemos que también ayudar. ¿Sí? ¿Y el de al lado? ¿Qué tiene? Sí. Pero primero, los hijos. La Nueva Versión Internacional en el libro de Salmos, en el capítulo 37, verso 23, dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Yo digo amén, porque si no me faltó siendo un sirofenicio, menos me va a faltar siendo del reino del Señor. Ahora tenemos que posicionarnos, tenemos que abrazar la identidad que el Señor nos ha dado, para identificar que el pan está en la mesa. Para no acostumbrarme a vivir de las obras, de los que me pueden llegar a dar. Porque más bienaventurado es el que da que el que recibe. El pan es para los hijos. El pan es para los hijos. Miren esta referencia que se las mencionaba, se encuentra en Mateo en el capítulo, ya terminó, en el capítulo 15, en el verso 28. Sobre este mismo acontecimiento. En respuesta a lo que la mujer le dijo sobre comer las migajas de debajo de la mesa, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué? Ante una situación. ¿Por qué no abrazar específicamente ante una situación con nuestros hijos o nosotros como hijos? Tener que mendigar cuando puedo estar sentado a la mesa. El que no es mi hijo viene y me dice usted, o don, o gordo, o no sé qué. Mi hijo no viene y me dice usted, papá, ministro del Señor Altísimo. Él viene y me pide. Es más, sabe dónde agarrar. Es más, se presenta como tal. Otro que me cruce por ahí, me frena cuando quiere pedir algo. En la calle, creo que a todos. Te dicen, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿De dónde derrochás tanta facha? Me dicen, así me dicen. Pero en realidad porque me quieren, viste que te quieren. Y busca la forma para pedir migajas. Pero lo que necesite mi hijo, sabe que lo va a tener y sabe cómo pedirlo. No mendiga. Amén. Tuvo fe y hubo liberación. Necesitamos que nuestra fe crezca, mis amados, evolucione, para aún presentarnos delante de nuestro Padre ante la necesidad que tengamos, que Él dice que ya la conoce. Es más, Él dice que antes que nosotros clamemos,
Él ya tiene la respuesta. Es distinto que toda una conversación para ver qué le puedo solicitar a mi Padre. Bueno, así es como nosotros tenemos que reflexionar y posicionarnos ante todas las cosas que se presentan delante nuestro. Ya no como mendigos, sino como hijos. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Lucas capítulo 15, en el verso 17, viene hablando la palabra de Dios en ese capítulo acerca del hijo pródigo. Creo que la mayoría de los que estamos en este lugar conocemos esa historia que el Señor manifiesta acerca de una casa donde había un padre y había dos hijos y uno de ellos reclamó su herencia. Se la llevó, la malgastó, estando en una situación de miseria, siendo hijo. Por eso hablo de elección y hablo de posicionamiento. En un momento dice que se puso a pensar que por lo menos quisiera estar trabajando como uno de los jornaleros. Una locura. Es más, fue tanta la miseria que fue a trabajar para otro a cuidar cerdos. Y a comer de lo que los inmundos comían. Cuando nosotros en Dios tenemos algo que es puro, el pan de la vida, del cual podemos saciarnos. Yo digo amén. Ese verso 17 dice: finalmente el hijo recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Qué hacemos fuera? A veces no necesariamente físicamente es la cuestión. A veces podemos estar acá adentro y nuestro corazón vaya a saber dónde. Y vivimos en la miseria. Y nuestros pensamientos torcidos totalmente. Siendo hijos, al punto de no entender. En la casa, los siervos tienen abundancia. ¿Cuánto más serán los hijos, no? Si Él dice que los jornaleros tenían abundancia, ¿cuánto más los hijos? Por eso es tiempo de volver a casa. Eso es en el orden profético también. Estamos en el tiempo de volver a nuestra casa celestial. Por eso tenemos que apresurarnos para ordenar todo lo que haya que ordenar en este plano. Sí, claramente es el llamado a los que están lejos, a los que se apartaron, a los que por alguna cuestión su corazón se corrió de la casa. Pero también es el llamado para nosotros, para la plenitud, para entender que ya no podemos estar lejos, tenemos que volver a casa. Tenemos que volver a casa y muchos tenemos que decir: sí, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Finalmente queremos recapacitar, porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. Es tiempo, mis amados, de sentarnos a la mesa, no a las apuradas, no de última, no como si fuera lo mismo que sentarme en cualquier mesa. No, ya no. A la mesa que el Señor está sirviendo.
porque un día Él también estará sirviendo una mesa, porque dice que Él mismo se ceñirá y Él será el que servirá la mesa. Señor, nos conceda poder estar sentados en esa mesa, pero necesitamos acomodar en este plano cómo nos estamos presentando. Lo necesitamos, yo lo necesito. Y número 3, es tiempo de comer el pan que fue destinado para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde estás, vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar al Señor. Y vamos a darle gracias. Y por qué no, aprovechando que el trono de la gracia es un lugar oportuno al que podemos acercarnos con confianza, arrepentirnos de nuestros pecados, sean de hecho, sean de pensamientos, ajenos a la vida de Dios. Siendo hijos, muchas veces tuvimos la osadía de querer reclamar una herencia para poder malgastarla. Y las cosas que pertenecen a la casa del Padre no se pueden malgastar, se tienen que bien administrar. Porque en ese lugar hay abundancia. Señor, gracias porque en esta noche cada uno de nosotros nos aferramos a tu palabra, recapacitamos, volvemos en sí para poder acercarnos a la casa, para poder acercarnos con confianza, para saber que siempre estás con los brazos abiertos para recibirnos. Señor, ya no queremos sentarnos a la mesa espiritual de una manera trivial, de una manera deshonrosa, como indignos, cuando en definitiva tú pusiste un manto de dignidad sobre nosotros. Señor, una vez más te presentamos nuestras familias, nuestra casa. Señor, ten misericordia. Y aún abrazándonos de tu palabra, Señor, si nuestra situación por alguna cuestión tiene que ver con estar mendigando, tener la certeza de que hoy con insistencia te pedimos con fe que hagas algo en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, con nuestros hijos. Por favor, Señor, y que te asombres como lo hiciste con aquella mujer, porque nuestra fe es grande y que nos concedes las peticiones de nuestro corazón. Lo que estamos aguardando con ansias, lo que ya no podemos hacerlo con nuestras propias manos. Acudimos a tu misericordia, Señor. Acudimos a tu piedad, a tu benevolencia y a tu fidelidad que desde siempre y para siempre. Porque tú eres un Padre bueno, Señor. Cuando nos acercamos de esa forma, Él no nos reclama nada. Es más, da una orden, llama siervos para que preparen vestido, para que pongan anillo, para que pongan calzado, para que podamos entender que los hijos no solo pertenecen a la casa, no solo tienen vestidura, no solo tienen cobertura, sino que siempre en sus mesas habrá abundancia de pan. Estará Cristo salvaguardando, estará Cristo extendiendo sus manos. Estará la llenura del Espíritu Santo. Estará el Padre con los brazos abiertos para recibirnos. Señor, sea cual fuese la condición en la que nos encontremos, hoy nos vamos de este lugar entendiendo que somos hijos y que hay un pan que fue reservado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a... Puedes no creer en Dios. ¿Cómo intentas ignorar su voz?
Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsó el sol hasta ganar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad. Por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido yo. Creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Su gracia alcanza todo aquel arrepentido. Clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad. Por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido yo. Creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad. Y por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido yo. Creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios.